Puerto Rico Wines. Estamos una vez más en Bottles, uno de los restaurantes más queridos de todo Puerto Rico, donde ya hemos hecho programas anteriormente en el área de Guaynabo. Quiero agradecer a Richard y a Carlitos Montalvo por esta entrevista formidable, esta entrevista con una invitada de lujo que hoy nos distingue, nos honra con su presencia. Me refiero a Maggie Enríquez, presidenta y CEO probablemente de la casa de champaña más importante del mundo, ciertamente una casa muy querida en Puerto Rico. Me refiero a Cruz, las burbujas eternas, inolvidables y que nunca se acaban, ¿verdad? No. Déjame saludarte propiamente, Maggie, un gusto. Bueno, tú vives en Europa, son dos, ¿verdad? Exactamente. Maggie, antes de entrar a hablar como tal de los productos que estás presentando aquí en Puerto Rico, quiero que me cuentes de ti, la mujer. Maggie, la mujer, la profesional, la que dicta un poco las pautas de lo que el mercado va a consumir. Cuéntanos quién es Maggie Enríquez. Maggie Enríquez es una venezolana, así es que latinoamericana. Muy bien. Que siento a Puerto Rico probablemente más cerca en mi corazón de lo que puedo sentir cualquier país europeo, independientemente del factor que mis padres, mi papá es holandés, mi mamá es una mezcla de latino y holandesa, y para mí ser una representante de Latinoamérica me llena de profunda emoción. Yo creo que yo soy una latina de excelencia en el sentido de vivir y querer y amar a mi familia y a mis amigos, y algo que es muy de nuestra tierra. ¿De qué parte eres de Venezuela, de la Venezuela del Caribe? Sí. ¿O de qué parte de la Venezuela? De Caracas. De Caracas. Tengo 58 años, tengo dos hijos varones, un hijo grande que tiene 33, un chico que tiene 29, mi hijo grande ya es casado, yo tengo una nieta. Qué bien. Tiene 3 años, tengo un nietito que viene en camino. Qué maravilla, cosas buenas pasando en tu vida. Que, sí, y desde el punto de vista de tu participación, de cómo has estado vinculada, involucrada al mundo de los vinos, de las champañas, ¿cómo empezó? ¿Cómo se dio ese paso natural en tu vida donde en un momento dado esto se convirtió en tu carrera? Sí, bueno, en realidad yo soy de 6 hijos que tuvieron mis papás. Mi padre estaba ya en el mundo de vinos y licores, y la única de los 6 que siguió a mi papá fui yo. Okay. Yo siempre quise mucho a mi papá, fue alguien muy importante en mi vida, sigue siendo, mi papá ya está muy viejito, pero era un ser extraordinario, de una belleza, de un glamour, de una clase fabulosa. Y él estaba en el mundo de los vinos y destilados, de los vinos y licores, y yo seguí los pasos de mi papá. O sea que desde muy joven estuviste expuesta a las mejores etiquetas de vino. Muy chiquita, sí. Y a su gente y a su historia. Y eran épocas en donde los dirigentes, la gente que dirigía las casas de las bebidas, o eran sus propietarios o era gente que pasaba muchos años en la firma. Entonces mi papá acostumbraba a hacer todo en casa. Y todas las actividades se hacían en la casa. Entonces conocíamos desde pequeña a los directivos, pero gente que pasaba mucho tiempo en las empresas. ¿En Caracas era eso? En Caracas, sí. La casa de mis padres es una casa muy linda, una casa grande, y todo se hacía en casa. Y así yo empecé a sentirme seducida por este universo, porque el mundo de vinos y licores es, yo diría, el único. Posiblemente hay otro, pero es el único que me viene a la mente, y cada vez que lo he pensado es el único que me viene a la mente, que siendo algo que vive en el mundo del consumo de manera regular, está anclado en la historia, tiene una enorme importancia en sus raíces, pero sobre todo la tradición es valorada y el tiempo es sumamente valorado. Claro. Cuando tú dices que un producto tiene X cantidad de años, tiene más valor. Tú no puedes decir lo mismo de una galleta o de cualquier otra cosa, ¿entiendes? Entonces, porque ha sido un poco avalado por generaciones previas, ¿no? Exactamente. Entonces eso me fascinó siempre. Para mí siempre, yo estuve seducida por eso desde el principio. Porque hay mucho misterio y también, por supuesto, hay un elemento de abrir las ventanas del mundo, de abrir un poco las puertas, ¿no? Sí. Y hacer vínculos con el pasado y con la historia. ¿Cuándo entonces tú haces el brinco a Harvard? Sé que estudiaste en Harvard, hicimos pues obviamente un poco de research, hablando en buen castellano, que se usa aquí en Puerto Rico, el Spanglish. ¿Cuándo es que te trasladas a esa prestigiosa universidad tuya? Bueno, fíjate, yo hago esto después que ya yo tenía 17 años trabajando.
yo empecé a trabajar en el año 78 y es en el año 95 que yo siento, ya yo era presidenta de Seagram de Venezuela, me tocó fusionar 3 empresas distintas en una sola, fue una experiencia linda. Yo había trabajado como directora general de Licorerías Unidas, habíamos lanzado rones que lo voy a descubrir, bueno, hace ya un tiempo, que uno de los rones que yo había inventado hoy se vende en el mundo entero con mucho éxito, que se llama Diplomático. Así que después de varios años de trabajo, 17 años intensos, donde yo trabajé en el mundo de sistemas por 8 años, y después trabajé en la parte comercial, la parte de marketing, por los años que siguieron, los 9 años siguientes, yo me di cuenta que yo necesitaba fortalecer la parte escolástica, que yo necesitaba fortalecer mis conocimientos desde todo punto de vista, de lo que es la plataforma teórica, podemos decir, de lo que te ayuda a dirigir o a manejarte en tu posición o en tus proyectos de negocio. Así es que yo ahí discutí con Seagram, muy lindo, la gente me apoyó y fui a, bueno, fuiste a Cambridge. Ellos fueron los que me apoyaron y fui a Harvard. Y estuve en el Business Program de Harvard y estuve en el International Senior Management Program de Harvard. Y terminé, y cuando terminé ya tenía la oferta de ir a trabajar en México con Nabisco, en el mismo tiempo que estaba en Harvard. Y así es que pasé casi 6 meses en Harvard y después me fui, busqué mis hijos y me fui a México. Y entonces luego tú pasas un tiempo, y obviamente todavía no hemos entrado a tu actual trabajo de crew, pero luego tú vas un tiempo a Domaine Chandon también. Sí, en Chandon, Argentina, se llama Bodega Chandon. Okay. En Argentina, donde yo me fui en el 2001, invitada por el grupo, y llegué a Argentina en un momento muy difícil. Sí. Y en donde uno de mis proyectos era un sueño que yo tenía, era hacer un equipo fantástico. Yo tenía una obsesión después de México y era hacer un equipo hiper performing, tú sabes, de máxima performance. Y yo no había logrado hacer eso. Y entonces me fui a North Carolina para estudiar, trabajar con el tema de creación de equipos, de trabajo de equipos ¿cómo me acuerdo? En el Leadership Center, bueno, en el North Carolina, y después me quedé con esa idea, cómo constituir el super equipo. El super equipo. Y eso fue mi gran proyecto. Llego a Argentina en una crisis tremenda que explota, pero ya nos habíamos preparado, fue genial. Y fue muy rápido la manera en que esa organización me adoptó. Porque es importante saber que no tenemos espacio en ningún lado. Mismo si el título y el puesto está vacío, no tienes ningún... No hay nada garantizado, ¿verdad? Todos los días tienes que probarte, y sobre todo en el mundo que vivimos. Bueno, todos los días tienes que aportar para hacer tu espacio. Creo que tú has sido... probarte, pero hacer tu espacio. Entender que las cosas llevan tiempo y que el hecho que un puesto esté libre y que tú te sientes en ese puesto no significa que ese puesto te corresponda. Eso te lo va a dar el tiempo, claro, y lo va a dar lo que hagas para ganarte. Y eso, por ejemplo, yo creo hoy que yo lo tengo completamente en Crew y que en Argentina 2, 3 años después lo tenía completamente en la Argentina. Y todavía hoy yo recibo los detalles más lindos de la Argentina. Y eso es haber entendido que todo toma tiempo. Y que no hay que estar a la defensiva, hay que estar siempre en la construcción. Lo que te quería decir ahorita, que vulgarmente te interrumpí. Creo que desde el punto de vista de una mujer hispana que tal vez empezó a abrirse puertas en una década donde tal vez no estaba tan evolucionada la sociedad en lo que es su aceptación de los roles, de los géneros, pues has sido pionera, ¿no? Has derribado barreras, has derribado murallas, has tumbado puertas y paredes, y tal vez en un sentido has tenido mucho más mérito que cualquier otro varón, ¿no? Así que, yo no me siento ¿cómo tú describirías tu experiencia como mujer hispana abriéndote paso en una industria que tradicionalmente ha sido dominada por varones para llegar a ser en día hoy no solo la presidenta de lo que tal vez es la bebida más sofisticada, compleja, tal vez de mayor demanda en el mundo, que es la champaña,
sino de la casa más importante y tal vez estimada, premiada, galardonada en el mundo. O sea, no solamente eres una mujer hispana que presides una empresa de champaña, presides Krug. ¿Cómo llegas de A a B? Bueno, en realidad yo tengo que agradecerle eso a mi país. Yo hoy me produce tristeza ver a Venezuela tan complicada, pero Venezuela siempre fue un país muy abierto. Yo nunca sentí que era un problema ser mujer. De hecho, rápidamente crecí en el mundo de vinos y destilados, vinos y licores, sin sentir nunca que mujer era una limitación. Es extraordinario porque eso nadie lo cree, pero yo lo prometo. A tal punto que cuando yo llego a México, me llaman de una universidad para que yo venga a dar una charla sobre la mujer. Y digo, ¿pero qué quieres? Yo no sé qué es lo que tú quieres que yo te diga, yo no tengo nada que decir, o sea, para mí no es un tema ser mujer. No es una consideración. No, nunca lo he pensado. Y eso se lo debo a Venezuela. Todo mi camino de desarrollo y los primeros 17 años, que son muy importantes, en el desarrollo de la carrera, fueron en Venezuela, en donde jamás yo sentí, jamás, ni por un segundo, una limitante en el hecho de ser mujer. Y es ahí donde yo construyo mi plataforma en la carrera en el mundo de vinos y licores, porque es ahí en el año 82 yo paso a ser la directora de sistemas de esta empresa que tenía una rama en cosméticos pero la otra en licores, o sea que yo empiezo en sistemas pero la distribución de licores, vinos y licores, y en el año 86 paso a la parte de marketing y la parte comercial, y después en el año 89 me convierto en directora general de Licorerías Unidas, que ya producíamos destilados de todo tipo, y ya yo estaba mucho en el whisky. O sea que los años 90 fueron años donde yo estuve muy conectada con la parte de licores y destilados, no con el vino. El vino teníamos perfecto, teníamos la formación de degustación, sabíamos dirigir una degustación, contra la degustación, pero no conocíamos mucho de la parte de viticultura ni de vinificación, conocíamos muy poco. Yo estaba mucho más conectada con el mundo de los destilados. Entiendo. Y nunca sentí que el tema de ser mujer era una limitación. Al contrario, te puedo decir, en el año 93, Scotch Whisky Association, que da unos reconocimientos cada año a distinta gente por su conexión con el whisky, el trabajo que han hecho por el whisky, en ese año, en el 93, me dieron, yo soy Keeper of the Quail, que es un reconocimiento que hace a la gente que trabaja en el whisky, la Scotch Whisky Association. Y entonces fue la primera vez que una latina tuvo ese reconocimiento. Ya tocamos un poquito el tema de Seagram, de Domaine Chandon. ¿Cuándo finalmente llegas a las puertas del cielo de Krug? ¿Cuándo llegas? En enero de 2009. A fin de 2008 la casa había sufrido con la crisis, tenía bajas en venta, cosas que no eran muy propias para una casa como esta, pero estaban pasando, pues, y eso de alguna manera era un síntoma. Y el presidente de Moet Tennessee, Christophe Navarre, a quien yo quiero mucho porque ha sido alguien muy especial conmigo siempre, desde siempre, porque cuando yo entro a Moet Tennessee, en ese momento justo él está entrando como presidente, y es él que aprueba y decide que yo vaya a la Argentina, así que yo aprecio mucho eso. Yo soy una persona por naturaleza agradecida, y en la vida cuando yo tengo que agradecer, yo me acuerdo solamente de lo que tengo que agradecer y nada más. José Saramago decía que en la vida había que tener límite para todo, pero que el agradecimiento era algo en lo que uno podía ser ilimitado, que uno podía ser una persona agradecida sin tener ningún límite o consideración. Cuéntame un poco de Krug, ya entrando en materia de la entrevista, cuéntanos de la Casa Krug. Exacto, bueno, y es él, Christophe Navarre, que me invita a fin del año 2008 para dirigir la Casa Krug, y yo llego a Krug en el año 2009, y llego a una casa que había estado manejada por años, y todavía hoy tenemos el orgullo y el placer de tener a la sexta generación con nosotros, pero por el hecho mismo de haber tenido la familia tantos años, no se dieron cuenta que había que desarrollar la comunicación de una forma distinta, y que la comunicación era esencial para desarrollar la casa.
En realidad esto es algo nuevo, esto surge a partir de los 60, 70, en donde aparece el marketing. Es decir, el marketing es cómo vas al mercado. Y esto ellos, una gente que seguía haciendo sus champañas con la misma calidad, con el mismo fervor, con el mismo rigor, bueno, nunca se dieron cuenta que era importante transformar la comunicación. Y cuando hay una transformación, es una transformación que sucede de manera superficial, que pasa en los años 2000, y que esto nunca, lo superficial tiene longevidad, de manera que esto un poco cae todo, y me toca una época de dificultad. Yo viví en carne propia la diferencia entre lo que son las marcas premium o marcas super premium o marcas menos premium, pero marcas más que las marcas, de lo que es el lujo. Y yo tenía dificultad mismo de hablar de la palabra lujo, pero hoy en día lo entiendo perfecto. Claro. Y estas marcas que trabajé yo tantos años con ellas, las marcas jóvenes, las marcas premium, son marcas que en 4 meses, 5 meses tú entiendes, es unique selling proposition, o sea, es relativamente, no es simple, obviamente que no, requiere mucho esfuerzo, trabajo, etcétera, pero son cosas que puedes hacer en relativo corto plazo. Y en esta casa, la verdad, el primer año fue muy difícil. Yo entendí la técnica y entendí rápidamente, sin haber encontrado el carnet del fundador, que todas las champañas de Krug tenían la misma calidad. Eso lo entendí técnicamente, era evidente, pero no entendía por qué. Nadie entendía el porqué de nada, porque no había nada para explicar el porqué. Y eso es lo que es maravilloso, y eso es la confrontación con mi tristeza, porque el primer año fue muy duro, y es la tristeza de alguien que no se acepta en la derrota. Y yo no me acepto en la derrota si no he explorado todas las alternativas para encontrar el camino del éxito. Y mucho menos con una casa que estaba considerada como una casa tan extraordinaria, pero que habíamos perdido nuestra capacidad de comunicarnos con el mundo moderno. Cuando se vive mucho tiempo en la cima, uno se olvida de que hay voces atrás de uno, ¿no? Exactamente. Y eso me lo hizo recordar a alguien, que fíjate que yo no me había dado cuenta, me lo estás diciendo hoy, que es la misma persona a través de quien yo descubro que un gran vino, un gran champán está conectado con la música. Y es Eric Baumard. Alguien me dice que este hombre, que es un hombre clave en la sommelería francesa, estaba muy disgustado con Krug. Y yo arreglo un encuentro con él y él me dice, tú sabes, Maggie, usted, porque te conoce, ustedes se fueron tan lejos que ya nosotros los hemos olvidado. Wow. Muy fuerte, nunca me olvido de ese comentario. Qué frase más Y yo profunda. le dije, no te preocupes, que vamos a hacer todo para que nunca más nos olvides. Entonces, a veces cuando uno está adelante, el viento que sopla de frente en la cara es muy fuerte, ¿no? Así fue. Y hoy en día es todo lo contrario, somos muy cercanos, somos grandes amigos, y yo sé que hoy lo que estamos haciendo en la casa es el trabajo correcto, la comunicación. Definitivamente Krug está en buenas manos, eres una mujer formidable. Vamos a hablar un poco de las botellas que tenemos hoy, de las que hemos catado. Hemos tenido una gran cata, tal vez podemos empezar por el Grande Cuvée con el que empezamos. ¿Qué nos puedes contar de este producto en términos sencillos, tal vez para nuestros televidentes que quieran probar esta champaña? En realidad podemos comenzar y terminar por Krug Grande Cuvée, porque Krug Grande Cuvée es el sueño de un hombre que quiso darle a sus clientes siempre lo mejor. Él llega a Champaña, llega de Mainz. Mainz, cuando él nació, era francés, pero cuando él se va, era ya alemán. Y él llega a la región de Champaña y trabajaba con otra casa, que era la casa más importante en ese tiempo, que no era Moët Chandon en ese tiempo. Moët Chandon se vuelve la casa más importante justamente a la caída de esta casa. Y él, trabajando en esta casa, se da cuenta que él quiere hacer algo que va por encima de lo que había y de lo que se ofrecía en el mercado. Y Krug Grande Cuvée es su sueño, es el sueño de un hombre que quiere darle a sus clientes siempre lo mejor. Le dice, el champán es ante todo placer, nadie abre una botella de champán por otra razón que no sea placer. Yo quiero darle el máximo placer a mis clientes todos los años, independientemente de los factores climatológicos, porque obviamente el clima influye y te va a dar mejores vinos o menos buenos, dependiendo del clima. Su obsesión era, todos los años yo le doy lo mejor a mis clientes. Pero para eso tenía él que pensar, ¿cómo puedo hacer todos los años para hacerlo mejor? Independientemente de las circunstancias climatológicas. ¿Qué puedo hacer yo
para identificar los mejores elementos, como lo llamaba él, y con esto poder jugar con el tiempo, guardar colores de otros años. Tenía una biblioteca y todos los años puedo recrear lo mejor. Todos los años puedo recrear. Esta es la etiqueta, la consistencia, el champán tal vez. multicolor. Así que es la consistencia en la excelencia. Esto no existe en ningún lado de los vinos y destilados, porque en los destilados, que son los spirits, los destilados, cuando se hace el blend para marcar la continuidad de una botella con la otra, uno prueba y cuando consigues que no le resto sabiduría al mezclador, al destilado. Claro. Pero cuando llegas a la continuidad, la pones en una botella y ya no cambia. En cambio que Cru Blanc Cuvée es una creación. Cada año el chef de cave de la Maison, que se llama Eric Leveloy, que otros fueron anteriores, estamos 170 años continuando con esta visión del fundador, tiene como especie de hoja en blanco. Él sabe, hoy cuenta nuestro chef de cave con 150 vinos de reserva de 13 años distintos. Es importante tener claro que esta casa, el volumen de Krug es pequeño, pudiéramos ponerlo en 3 tanques, todo, ¿ok? Pero en lugar de eso, él comienza cada año su decisión de mezcla, de blending, con 400 vinos. Recibimos 250 vinos del año. Eso quiere decir que 250 parcelas, viñedos, se transforman en vino. Y esa idea de hacer todos los años un champán que exprese todo lo que el champán, la región puede dar. Esa idea de decir, todos los años le doy lo mejor a mis clientes, todos los años le doy todos los aromas y sabores que el champán puede dar, la región. Recibo lo que me da el año y busco en la biblioteca todo lo que nos falta y creamos todos los años el champán múltiple. 7, 8 años antes de salir al mercado. Es la etiqueta amarilla del Grande Cuvée. Que es la etiqueta del Grand Cuvée, que es la razón de ser de la casa y que es realmente el máximo objetivo. En términos de maridaje, porque mucha gente debe saber que el vino, por supuesto, no solamente es para celebraciones, sino para acompañarlo con comida. ¿Qué nos puedes recomendar con este Bueno, champán? yo creo que tenemos que empezar por decirle a la gente que un buen champán es, antes que nada, es un buen vino. Si vamos al libro que dejó escrito el fundador, él empieza diciendo para hacer buenos vinos. Es decir, un buen champán, antes que nada, son buenos vinos. Y los buenos vinos, como los vinos en general, hay que tomarlos en buenas copas. Así que un buen champán no se toma en flantas, imposible. Y lo primero para disfrutar de un buen champán es una copa buena. ¿Sí? Una copa de vino blanco, una copa de vino de Borgoña, es perfecto para un buen champán. Una vez que estamos hablando de la buena copa, estamos disfrutando entonces de todo lo que este champán puede dar, todos los aromas, los sabores. Una cosa que tiene Cru Blanc Cuvée es la riqueza de aromas y sabores que casi es como un caleidoscopio, casi se puede acomodar a lo que le des para hacer surgir los sabores de lo que te estás comiendo. Pero si podemos dar algunos ejemplos, porque yo sé que a la gente le encanta, yo te pudiera decir que la gente puede probar simple parmesano, con un poquito de tiempo, y combinar el parmesano con una copa de Grand Cuvée y va a ser impresionante. Impresionante. Después puedes hacerlo con jamón de jabugo, excepcional. Con chorizo español. También. Hagan chorizo español. La acidez. Espectacular. Bueno, amigos, concluye la primera parte de la entrevista. Esta es una entrevista de 2 partes por virtud de la invitada que tenemos. En la próxima entrevista, que obviamente la vamos a grabar ya mismo, pero ustedes la verán tal vez una semana después, vamos a hablar del rosé, vamos a hablar del vintage wine de Krug y vamos a hablar de una aplicación móvil, porque Krug también está obviamente incorporándose a los tiempos y entrando en lo que es el mercado del mundo móvil. Así que gracias y la segunda parte viene ya mismo.